Me da muchísimo gusto saludar al doctor Anselmo Chávez, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP. Él está de vacaciones, pero siempre es una persona muy atenta que nos permite platicar con él, especialmente de temas económicos y de situaciones que se están dando que deben preocuparnos. Anselmo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Don Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todo el auditorio. Anselmo, el día de ayer el Coneval dio resultados de una encuesta del INEGI en la cual es alarmante el número de mexicanos que no tienen ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica. Esto implica, de una o de otra manera, que habrá problemas de ingresos y de llevar comida a la casa de millones de mexicanos. Estás hablando de más de 60 millones de mexicanos, 69 millones, según entiendo, 69.6, mucho más de la mitad. Platícanos, Anselmo, de esto y de qué está sucediendo. Habíamos visto el tema de la crisis, tú nos habías platicado en semanas anteriores lo que iba a suceder, pero no creímos llegar a estos niveles tan alarmantes. Don Fernando, uno de los puntos importantes, evidentemente, es la disminución de la actividad económica en todo nuestro entorno, la posibilidad de reiniciar la actividad económica todavía de manera generalizada todavía está muy lejos. Aunque nosotros ya tenemos alguna luz con respecto al inicio de la nuestra, ahora en agosto, aquí en el entorno de Puebla, lo que vemos es precisamente esta disminución de la posibilidad que tienen más mexicanos de tener acceso a la canasta básica. Como bien comentaba, el porcentaje de personas pobres alcanzó el 53.51% en abril. En este mayo, nosotros, que es la información que tenemos, subió a 54.9%. Esto lo único que nos indica es que cada vez más gente está con menores posibilidades de tener acceso a la canasta básica, y lo cual implica que en un determinado momento nosotros esto se vaya a convertir en un problema social que afecte de manera muy importante tanto la capacidad de muchas familias mexicanas para recibir este ingreso, como la posibilidad de reiniciar nuestra actividad económica de manera adecuada, debido principalmente a la cantidad de desempleo que se está generando, y sobre todo considerando que no hay una luz con respecto a cuándo podremos pasar a una actividad económica generalizada, como les he comentado. Sobre todo estamos hablando de que con esta información nos manda esta información generada en este primer trimestre, nos acerca mucho a la pobreza laboral que se registró previo a la recesión del 2009. Esto es, estamos hablando de que nos regresamos casi 11 años, y por lo tanto podremos ver este impacto en nuestra realidad, sobre todo en el de nuestras familias, para poder tener acceso a esta canasta básica. Lo que podemos decir, el ingreso laboral por persona se redujo un 6.2% y pasó de 1,516 pesos en abril a 1,422 en mayo. Con esto, lo único que estamos viendo, como bien lo ha señalado, es enfrentarnos a una realidad que es muy evidente, ¿no? La crisis económica se nos está acercando, y parece ser que no hay un atisbo de que esto se vaya a revertir en el corto plazo. Oye, el asunto es alarmante porque estamos hablando de que si la gente no tiene para lo básico, que es la canasta básica, que son los alimentos, las tortillas, quizá no carne todos los días, pero a lo mejor alguna proteína a lo largo de la semana, el huevo, las verduras. Si no tiene ese dinero, entonces, ¿de dónde va a salir para poder hacerle frente a esta realidad, Anselmo Chávez? Complementando a todas las observaciones que acabas de hacer, es cómo podremos reactivar esta economía
si realmente las personas que se pueden encargar de esto, que son los empresarios, en primer lugar no tienen una expectativa clara de cuándo empezar a trabajar de manera generalizada. Recordemos que para que esto se active de manera a una mayor cantidad de actividad económica, tendríamos que pasar ya no un semáforo color naranja, sino uno color amarillo, y con la velocidad con la que estamos teniendo esta estabilidad en los contagios, estamos hablando de casi aproximadamente 600 muertos por semana. Es difícil que nosotros podamos cambiar de semáforo, y entonces ¿cómo podemos hacer que la gente tenga más dinero si realmente lo que no tenemos es la posibilidad de reiniciar la actividad económica? Y eso es responsabilidad, una responsabilidad compartida entre el gobierno, que tiene que generar estas políticas públicas de propaganda, promoción acerca del comportamiento social y del cuidado de salud, que a veces estamos viendo señales muy encontradas, y la otra parte es que la sociedad en su conjunto se ponga la camiseta y realmente acepte estas medidas de distanciamiento social, y sobre todo de manera generalizada el uso del tapabocas. Tú sabes que hay ahora una campaña muy importante con respecto a 15 días que usemos cubrebocas todos los poblanos, para ponernos, para reactivar la economía. Nosotros estamos en el límite de ocupación de camas, estamos muy cerquita, estamos como según el reporte de ayer en el 65-66% de ocupación. Don Fernando, eso implica que hay una problemática de salud, y difícilmente podemos pensar en una reactivación económica si nosotros como elementos de la sociedad no colaboramos con esto, y necesitamos hacerlo. Bueno, pues el Estado, el gobierno mexicano está ante un enorme reto, porque esta es parte no nada más de la sociedad, sino que el gobierno, que por su parte no ha querido apoyar a las empresas, ¿no? No, y lo peor es que lo vamos a ver cuando ya realmente estemos en la actividad económica, cuántos negocios se dejaron de perder. Como tú sabes, ahí sobre la Avenida Juárez se han perdido una cantidad Sí. de restaurantes, cafeterías, centros de diversión, porque la gente no puede aguantar más tiempo, y menos si no hay una expectativa de apoyo por parte del gobierno. Y creo que es la parte fundamental. Si nosotros queremos que eso se active, uno, tenemos que estar sanos, y dos, cuando lleguemos al momento, tener los recursos necesarios para podernos a trabajar. Nosotros pensábamos que esto iba a durar, y yo soy uno de ellos, que esto iba a durar 2 meses, y que en 2 meses ya estaríamos trabajando. Ya vamos para 5 meses, y no se ve para cuándo podamos empezar a trabajar. ¿Cómo van a hacer los empresarios para trabajar si no tienen ni siquiera una señal muy pequeña de que van a ser apoyados? Porque al final de cuentas el apoyo hacia ellos significa el apoyo a ese 80% de la población que trabaja en niveles de 1 a 3 salarios mínimos. Son las personas que están siendo contratadas, y las que desgraciadamente no van a tener posibilidad de regresar a su centro laboral, porque los empleadores no es que sean malas personas, es que simplemente no van a tener capacidad económica para enfrentar esta situación después de casi 6 meses probablemente de pandemia. Necesitamos comportamiento social y necesitamos apoyo para los empleadores. El comportamiento es nuestra responsabilidad, y las políticas públicas de salud y empleo son responsabilidad del gobierno. Todos tenemos que hacer nuestra parte para echar a andar el Estado en lo general y el país el Estado en lo particular y el país en lo general. Oye, por lo pronto Andrés Manuel López Obrador ya dijo que las empresas que quiebren allá ellas, que no habrá subsidios, pero por otra parte no solamente son las empresas, son sus empleados también. Así es que la pandemia le está pegando en la línea de flotación a la gente más débil, a la que menos ingresos tiene, a la que tiene trabajos donde pueden pues despedirlos, como ha sucedido con muchos jóvenes entre 15 y 35 años,
y como también ha sucedido con la gente de la tercera edad. Así es que no sé qué vaya a ser peor, si la pandemia o la crisis económica, Anselmo. Sí, en el primer grupo, como bien señalabas, perdieron aproximadamente el 25% de los empleos, y del último segmento del que hablabas, que es de los 65 años o más, perdió el 32%, se perdieron el 32% de empleos, y aquellos en la edad productiva más fuerte, son los de 30 a 64, se perdió casi el 20% del empleo. Por lo tanto, tendremos que tomar las medidas, o tendremos que solicitar, si como se ha comentado por parte del Estado, están Sí. receptivos a cualquier opinión o a cualquier, ¿cómo se llama?, mensaje que le hagamos llegar de parte de las sociedades, que está muy pendiente este tipo de sugerencias, para que tengamos un poquito de altura de miras y veamos cómo ayudamos a la sociedad poblana en su conjunto, no nada más a una pequeña parte, que al final de cuentas esa pequeña parte que está siendo beneficiada, los programas de apoyo social solo están beneficiando al 10% de la población, y la otra parte también tiene que regresar a esa actividad productiva. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con esos muchachos que perdieron el 25% de empleos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos adultos mayores que perdieron el 30%? ¿Cómo los podemos apoyar? Ha llegado el momento en que tenemos que conciliar todos nuestros puntos de vista y empezar a trabajar en bien, como te lo comentaba, de la sociedad. Lo que necesitamos también, y es muy importante, es un poquito de empatía por parte del gobierno. Yo estoy viendo un gobierno frío desde el punto de vista de los números, frío desde el punto de vista de la situación de los números de muertos e infectados, de la desaparición de empleos, y tiene que ser más empático el gobierno, tiene que darse cuenta de que la muerte de las empresas significará una situación mucho más problemática en el futuro, y esto, para que regresemos, jamás será un retorno como se pensaba el gobierno en B, de regreso al crecimiento económico y estar como estábamos en 3 meses, como estábamos a inicios del año, sino que requerirá mucho esfuerzo, y ese esfuerzo será conjunto, como yo te comentaba, sociedad, trabajadores, empleadores y el gobierno. Cada quien tiene que hacer su parte para salir de este problema. Bueno, por lo pronto el gobierno, dijo ayer Valentín Díez Morodo, presidente del Grupo Modelo, que no se acercan ya al presidente López Obrador, porque cada que se acercan los empresarios, y dijo, usando términos futboleros, nos patea. Así es que pareciera que tendremos que ser la sociedad y otros sectores los que tengamos que sacar adelante, porque el gobierno federal no lo ha dicho, pero en los hechos es más neoliberal. Eso de que si quiebran, que quiebren, no me parece que tenga nada de política social. Anselmo Chávez, como siempre, un gusto y un placer escucharte, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, con esta explicación y con esto que tenemos que entender de que la situación está muy delicada en el país. Nada más para cerrar, don Fernando, ni Keynes lo hubiera explicado tan bien. Que mueran los que tengan que morir desde el punto de vista económico. Tan dramático, pero contundente, duro. Muchísimas gracias. Un saludo, don Fernando, para usted y para todo el auditorio. Un fuerte abrazo, doctor Anselmo Chávez.